Bien, ahora vamos a explicar un poco las propiedades económicas de una función de utilidad y por qué esa forma logarítmica hace o caracteriza muy bien la aversión al riesgo. Eh, una función de utilidad cumple con dos condiciones. Primero y principal, la condición de no satisfacción. Esto implica que queremos más a menos. Es decir, si la utilidad de la alternativa de inversión A, que supongamos representa 11 pesos, es mayor que la utilidad de la alternativa de inversión B, que representa una riqueza de 9 pesos, nos está indicando que los individuos preferimos tener más riqueza a menos riquezas. Esto hace que seamos personas no satisfechas, que nos conduzca a la acumulación de riqueza y que desde el punto de vista matemático la forma funcional de una función de utilidad sea creciente. A medida que tenemos más riqueza, mayor utilidad. Ergo, su derivada primera es positiva. Segundo, otra condición matemática y económica de una función de utilidad logarítmica es explicar la actitud frente al riesgo. Y al respecto, Daniel Bernoulli había planteado tres conductas frente al riesgo: el sujeto adverso, el sujeto neutral y los sujetos afectos al riesgo. Ahora bien, ¿por qué se supone que somos adversos al riesgo? Lo vamos a ver a través de un sencillo ejemplo y luego vamos a ir a la planilla de cálculo. Básicamente, supongamos que tenemos la siguiente alternativa. Poseemos una riqueza hoy de 1 peso y podemos invertir asumiendo el siguiente riesgo. Si la inversión es, digamos, exitosa, el estado o escenario proyectado es bueno, ganaremos 2 pesos y para esto suponemos que tenemos un 50% de probabilidad de ocurrencia. Caso contrario, si el escenario que acontece es malo, tendremos una ganancia, habremos perdido todo, la riqueza nuestra se reducirá a 0 pesos y esto con un 50% de probabilidad de ocurrencia. Vuelvo a reiterar, un individuo que tiene 1 peso hoy se enfrenta a dos escenarios probables, bueno o malo. Y esta es una alternativa. La otra alternativa es no invertir. Tengo 1 peso hoy, sigo en la misma situación con un 100% de probabilidad de ocurrencia. La pregunta del millón es la siguiente. Un individuo adverso al riesgo, ¿cuánto está dispuesto a pagar para invertir y asumir el riesgo de perder todo o ganar el doble con un 50% de probabilidad de ocurrencia? Vamos a volver sobre la otra diapositiva inmediatamente. Si nos guiamos por el criterio del valor esperado de Huygens, vamos a poder apreciar que un individuo estaría dispuesto a invertir 1 peso cierto hoy para ganar la esperanza matemática de 2 pesos por el 50% de probabilidad de ocurrencia más 0 pesos por el 50% de probabilidad de ocurrencia. Esto significa que estaría dispuesto a invertir 1 peso cierto hoy para ganar 1 peso probable mañana. Y eso suena un poquito extraño. Nadie está dispuesto a invertir 1 peso hoy para ganar 1 peso probable mañana. A lo sumo estamos dispuestos a invertir 50 centavos de pesos hoy para ganar 1 peso probable mañana. Y eso es lo que hace que seamos adversos al riesgo y eso está explicado en la forma logarítmica de nuestra función de utilidad. El adverso al riesgo elige la opción de no invertir. 1 peso en forma cierta son preferidos a la chance de obtener 2 pesos con un 50% de probabilidad de ocurrencia o nada, perder todo, con un 50% de probabilidad de ocurrencia. Ergo, esto implica que la derivada segunda de la curva de utilidad es negativa. Esto implica que la satisfacción de ganar 1 peso adicional, o sea, de pasar de una utilidad de 1 peso a 2 pesos, es menor que la insatisfacción de pasar de tener 1 peso a tener nada. Por lo tanto, la forma funcional que tiene un sujeto adverso al riesgo es logarítmica. ¿Esto qué significa? Observemos este gráfico. Si tenemos más riqueza, menos riqueza, ¿cómo es la función de utilidad? Creciente, derivada primera positiva. Ahora, pasar a tener 0 pesos a tener 1 peso arroja una utilidad importante. Pasar a tener 1 peso a 2 pesos arroja una utilidad mayor, pero cada vez más chica. E inclusive,
La satisfacción de 1 a 2 es este tramo, mientras que la insatisfacción de tener un peso y pasar a tener 0 es todo este tramo de abajo. Eso explica por qué somos adversos al riesgo. Por el contrario, una persona neutral al riesgo es indistinta a ganar un peso, pasar de un peso a 2, que perder todo, pasar de un peso a 0. Y esto lo vemos, en este gráfico. De 0 a 1 obtenemos este nivel de utilidad y de 1 a 2 seguimos obteniendo este nivel de utilidad. Es el mismo salto. El sujeto indistinto al riesgo tiene una función lineal de utilidad. Nuevamente, la derivada primera es creciente y la derivada segunda es 0. Mientras que la persona afecta al riesgo es aquella persona que está dispuesto a pagar más que el valor esperado por asumir una alternativa riesgosa, puesto que, conforme surge matemáticamente en la filmina, la utilidad de pasar de 1 a 2 es mayor que la utilidad de perder un peso, pasar de 1 a 0. Y esto lo podemos ver en el gráfico. Pasar de 1 a 0 genera una desutilidad menor que pasar de 1 a 2, que sería este salto de aquí. Esto vamos a verlo con un ejemplo en la planilla de cálculo, muy sencillo. Supongamos que nosotros estamos evaluando invertir en soja, 1 tonelada, y que estos son los diferentes precios que puede llegar a tener la soja, pero los dos escenarios más probables es que la soja valga $275 o valga $550, cada uno con una probabilidad de ocurrencia del 50%. El valor esperado de dicha situación, ¿a qué es igual? Es igual a 412,50. A ver, vamos directamente a rastrear los precedentes. 275 por el 50% de probabilidad de ocurrencia más 550 por el 50% de probabilidad de ocurrencia. Esto da 412,50. Si 412,50 yo la supongo una cifra cierta, el logaritmo natural de 412,50 arroja 6,02 de utilidad. Supongamos que 412,5 es un valor cierto. Perfecto. Bueno, un individuo adverso al riesgo que tiene una función logarítmica de utilidad le va a asignar a 275 5,61 útiles. Esto sale obviamente de aplicar el logaritmo natural sobre 275. Y el mismo procedimiento vale para el segundo escenario, 550 a 6,31 útiles. La utilidad esperada, conforme explicamos en la clase anterior, es el promedio ponderado de las utilidades para cada uno de los escenarios. 50% de probabilidad de ocurrencia del escenario peor de 2,75 por su utilidad 5,61 más 50% por la utilidad esperada en el mejor escenario 6,31. Eso da una utilidad esperada de 5,96. Ahora bien, 5,96, ¿a cuánto equivale en dinero? La utilidad, vamos a poner, esperada, que es el operador matemático, ¿de cuánto es? 5,96. ¿A cuánto equivale en dinero? 5,96. Bueno, tenemos que despejar. Si nosotros el dinero, para transformarlo en utilidad, le aplicamos el logaritmo, ahora la inversa del logaritmo es el exponencial. El valor esperado o el cierto equivalente, el equivalente cierto, vamos a poner así, perdón, equivalente cierto es más exponencial de este número. Vamos a poner acá, inicio general. 388 pesos con 908. O sea que una utilidad de 5,96 para este individuo equivale a 388 pesos. En otras palabras,
Esta persona está dispuesta a pagar 388 pesos para invertir en soja que puede tener un valor de 2,75 o de 550. La prima por riesgo o el descuento que le aplica al valor esperado, la prima por riesgo, es la diferencia entre ese valor esperado menos el valor que él está dispuesto a pagar dada su función de utilidad, 23 pesos con 59. La tasa ajustada por riesgo, entonces, ¿a cuánto asciende? A 23,59, que es la prima por riesgo sobre lo que él está dispuesto a pagar. 6,07, que es el adicional por riesgo que él está dispuesto a pagar dada su curvatura, su forma de utilidad por ser un sujeto adverso al riesgo. Perfecto. Bien. En el caso de una persona neutral al riesgo, nuevamente los valores los transformamos en utilidad, pero utilizando una función de tipo lineal, conforme está acá arriba planteado. Ergo, la utilidad esperada surge de multiplicar la utilidad obtenida para cada valor por la probabilidad de ocurrencia. Y si nosotros transformamos el equivalente cierto en utilidad esperada dada la forma funcional lineal, observamos que para este individuo algo esperado es lo mismo que algo cierto, por lo tanto le arroja el mismo nivel de satisfacción. ¿Por qué? Porque básicamente es un sujeto neutral al riesgo. Finalmente, la persona afecta al riesgo tiene un nivel de utilidad esperada que está explicado por una función exponencial, conforme también explicamos aquí. La magnitud monetaria la transformamos en utilidad a partir de una función de índole exponencial. Lo mismo vale para aquí, para el punto 550. Por lo tanto, su nivel de utilidad esperado es el promedio ponderado entre las utilidades calculadas para cada punto utilizando una función exponencial, en donde el mayor riesgo me da mayor nivel de satisfacción. La utilidad de la magnitud cierta es de 7,76, muy por debajo de los 30,03 que le da la utilidad esperada por asumir el juego riesgoso. Bien, aquí tenemos entonces la curva de utilidad que surge de graficar estos puntos, para un sujeto afecto, que es exponencial, para un sujeto adverso, que es logarítmica, y para un sujeto neutral, que es lineal. Nuevamente, las conductas por lo general no son ni afectas ni neutrales, son adversas al riesgo. Y porque somos adversos al riesgo es que valoramos más una magnitud cierta, 412 pesos en nuestro ejemplo, que arroja 6,022 de utilidad, que una magnitud esperada, 5,96 de utilidad, que es equivalente a 388 ciertos, y la diferencia entonces entre algo esperado y algo cierto se define como prima por riesgo. En este caso está explicada esa diferencia entre el valor esperado entre los dos escenarios, 275 y 550 por su 50% de probabilidad de ocurrencia, y su equivalente cierto que da 23,59 pesos, o traducido en términos de tasa de interés, 6,07. Espero que esto haya sido de utilidad.